Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acudir a esta jornada de ponencias sobre la Declaración Internacional sobre el Derecho Humano a la Atención Nutricional. Soy Jesús María Fernández, director de IRIS, que estamos, digamos, en la tramoya de esta organización. Me da un poco de apuro, estando aquí 3 diputados, tener que hacer esta pequeña bienvenida, pero contábamos con la presencia de la presidenta del Congreso, doña Francina Armengol, o algún representante de la mesa del Congreso, pero en fin, hoy ha sido una jornada complicada por la ceremonia inaugural de la legislatura y a última hora nos han pedido que le excusáramos y, por tanto, pues vamos a arrancar directamente esta jornada con la ponencia de doña Diana Cárdenas, que me acompaña. Gracias por venir desde fuera para estar hoy con nosotros. Diana es especialista en nutrición clínica, trabaja en el Instituto de Cancerología Gustave Roussy en la unidad de nutrición en París. Tiene un currículum que les voy a resumir. Es editora asociada de la revista Clinical Nutrition. Es doctora en medicina, máster en nutrición por la Universidad Paris Diderot, es máster en Political Science and International Relations por la Universidad de Lyon y doctora en filosofía por la Universidad France Comté. Diana se ha especializado en el ámbito de la bioética y los derechos humanos y en particular en su relación con la nutrición y el derecho a una alimentación sana por parte de las personas. Tiene múltiples publicaciones que ustedes pueden consultar y es también coordinadora del Grupo Internacional de Trabajo sobre Derechos Humanos y Nutrición. Y es precisamente por eso una de las personas principales que ha estado detrás de la preparación de la Declaración Internacional que se llama o que llamamos Declaración Internacional de Viena, y ella está aquí para explicarnos precisamente esa declaración y cuál es el trabajo que hay detrás y cuáles son las solicitudes y demandas que recoge esta declaración. Diana. Muchísimas gracias. Creo que no hay micrófono allí, así que... Muy bien. ¿Se está pasando las...? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Para mí es realmente un placer y un honor estar aquí con ustedes hoy. Quiero dar las gracias a los diputados, a CEMPE por esta invitación. Voy a intentar ser muy breve y en los próximos 10 minutos explicarles este concepto de la atención o el cuidado nutricional como derecho humano y en particular la Declaración de Viena. Simplemente decirles que esta Declaración de Viena y el concepto de la atención o cuidado nutricional como derecho humano tiene un principal objetivo y es poder combatir, atacar una problemática que es altamente prevalente en el mundo entero, que es la desnutrición asociada a la enfermedad. Y un primer punto muy importante es poder hacer una diferenciación entre la desnutrición que tenemos en la comunidad, una desnutrición asociada al hambre, a la pobreza, y la desnutrición asociada a la enfermedad. Y este punto es supremamente clave. La desnutrición asociada al hambre y a la pobreza, la FAO, aquí lo tienen en esta diapositiva en la parte A, la FAO ha podido linear o trazar un camino, un pathway, una trayectoria entre la seguridad alimentaria y los diferentes tipos de desnutrición. La seguridad alimentaria como punto de partida para esa desnutrición asociada al hambre y a la pobreza. Este tipo de desnutrición, si logramos acceder a los alimentos en cantidad suficiente y de buena calidad, podemos tratar el problema de la desnutrición asociada al hambre y a la pobreza. Sin embargo, la desnutrición que aquí nos trae es la desnutrición asociada a la enfermedad. Es una desnutrición muy diferente, es una desnutrición que no tiene como punto de partida el hambre y la pobreza, sino la enfermedad misma. Y nosotros hemos tratado hemos trazado este trayectorio que tiene como punto de partida la enfermedad. Partiendo de esta enfermedad, tenemos entonces una disminución de la ingesta, problemas de inflamación, problemas metabólicos que van a llevar a diferentes tipos de desnutrición, incluyendo la obesidad. La obesidad podemos tener también pacientes desnutridos. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Esta enfermedad es
altamente prevalente en el mundo. Esos son datos del estudio europeo Nutrition Day. Es un estudio que se realiza desde el año 2006 con una base de datos de más de 155.000 pacientes en el mundo, que nos habla de una prevalencia global de 32%. Vemos como, por ejemplo, en Latinoamérica esa prevalencia es del 42%, lo que podría llevarnos a pensar o sugerir que la desnutrición asociada al hambre y a la pobreza va a agregarse la desnutrición asociada a la enfermedad. Entonces es un problema que es global, no solamente España, Europa, sino es en todas partes del mundo. Y no solamente es preocupante porque es una patología de una alta prevalencia, sino también es preocupante porque tenemos muchísima información. La evidencia es muy clara que, a pesar de que reconocemos esta patología a nivel de la ciencia, las sociedades científicas han publicado y han hecho un llamado muy importante en cuanto a que la prevalencia es muy importante. No solamente esto es preocupante, sino que los pacientes no acceden a una atención nutricional. Tenemos un problema y tenemos una cura, o al menos un tratamiento para la mayoría de los pacientes. Y ese tratamiento se llama atención nutricional. La atención nutricional es concebida como un proceso, es decir, todo paciente que tenga un problema de salud debe beneficiarse de un cribado o tamizaje del estado nutricional, de un diagnóstico preciso de la desnutrición y de una atención nutricional óptima y oportuna a través de alimentación adaptada, suplementos, nutrición enteral, es decir, por una sonda a través de diferentes accesos que van a utilizar el sistema digestivo, o por una vía parenteral, es decir, por una vía venosa. Entonces, todo paciente debe poder acceder a esta atención o cuidado nutricional para poder al menos controlar ese estado de nutrición y poder contribuir a la mejoría de su enfermedad. Pero sabemos que hoy en día los pacientes no tienen acceso a este cuidado nutricional. Y datos de este estudio también de Nutrition Day, un estudio que ha realizado por la Sociedad Europea, habla de 29% de los pacientes con riesgo reciben un tipo de soporte nutricional. El resto de pacientes en el mundo no reciben atención nutricional. Entonces, frente a esta problemática, hemos decidido actuar. Y hemos decidido entonces incorporar este abordaje, este enfoque de los derechos humanos en el campo de la nutrición clínica. Y sabemos que todos los seres humanos nacen iguales, libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, sabemos que esto, pues, en ciertos campos, como en el acceso al cuidado nutricional, no se aplica. Después de un trabajo de un grupo internacional desde el año 2019, grupo internacional que se ha conformado con expertos de las diferentes sociedades científicas, la Sociedad Europea ESPEN, la Sociedad Americana ASPEN, la Sociedad Latinoamericana FELAMPE, la Sociedad Asiática PENSA, y algunos países africanos que tienen sociedades, como la Sociedad Sudafricana y la Sociedad de West African Society. 15 expertos de estas sociedades nos hemos reunido para pensar, analizar y estudiar este enfoque de derechos humanos en nutrición clínica. Y hemos podido definir que el acceso al cuidado nutricional debe ser reconocido como un derecho humano que está íntimamente ligado a dos derechos internacionalmente reconocidos, como el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Este derecho al cuidado o a la atención nutricional implica lo que les acabé de decir, es decir, que el paciente debe beneficiarse de un cribado, de un diagnóstico y de una atención nutricional óptima y oportuna. Este enfoque debería servir para poder romper esa brecha que existe entre los científicos y aquellas personas que hacen los programas, las políticas y las legislaciones. Este problema de la desnutrición asociada a la enfermedad no hace parte de la agenda pública en políticas públicas, ni a nivel nacional en diferentes países, ni a nivel internacional en la OMS. Después de un trabajo reciente que ya llevamos algunos años, este año vamos por primera vez poder incorporar este tema en la agenda de la OMS Europa. Y vamos a publicar próximamente, yo espero que antes de que termine este año, un documento de políticas, un tipo fact sheet, con el tema de la desnutrición asociada a la enfermedad. Y será la primera vez que este tema sea abordado por la OMS. Esto implica un reconocimiento internacional de esta problemática. Entonces, como les dije, el derecho al acceso al cuidado, a la atención nutricional, está íntimamente ligado a dos derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Y podemos definir este derecho como definimos cualquier otro derecho, definiendo un alcance, un fundamento y titulares de obligaciones, y voy a ir muy rápidamente por cada uno de estos para no extenderme tanto. El fundamento, al igual que cualquier derecho humano, es el respeto a la dignidad humana. Ese respeto a la dignidad humana es fundamental cuando alimentamos a la persona enferma. Debemos respetar su identidad, sus valores, su cultura. Aunque se trate de un tratamiento, no deja de ser alimento, no deja de ser alimentación, y la alimentación está unida a factores simbólicos, culturales y de educación.
Entonces, el concepto de dignidad es fundamental en la definición del cuidado nutricional como un derecho humano. ¿Cuál es el alcance de este derecho? Aquí decimos que todos los pacientes tienen el derecho a beneficiarse del proceso de atención nutricional, es decir, a un cribo de un diagnóstico de nutrición asociada a la enfermedad, un derecho a una terapia oportuna, el derecho a un seguimiento periódico, y esta debe ser por equipos interdisciplinarios y los gobiernos deberán tener el deber de garantizar este derecho. Muy importante decir que no estamos defendiendo el derecho a no sufrir de desnutrición. Si hay una enfermedad donde hay un impacto metabólico inflamatorio muy alto, el paciente va a estar desnutrido. Pero gracias a una atención nutricional vamos a poder limitar y la mayoría de las veces tratar esta desnutrición. Tampoco estamos defendiendo la obligación de alimentar a todos los pacientes en cualquier etapa de la vida a cualquier costo. Por el contrario, pensamos que basados en este enfoque de derechos humanos y en el derecho y en la ética, podemos también decidir en qué momento no alimentar a los pacientes. Entonces, esta reflexión que llevamos desde el año 2018-2019 nos llevó a proponer un documento que fue firmado por 75 sociedades internacionales en nutrición clínica, prácticamente todas las que existen, y se firmó en el Congreso el año pasado de la Sociedad Europea ESPE, en la ciudad de Viena. Este documento es un documento que es no vinculante, no obliga jurídicamente, que está basado en instrumentos internacionales de derechos humanos y de bioética, y muy importante, por la primera vez define una visión y unos principios comunes para defender este derecho. Es decir, 75 sociedades de diferentes continentes, con diferentes visiones, diferentes idiomas, han logrado ponerse de acuerdo para decir, por favor, hay que actuar. Necesitamos reconocer este derecho para que los pacientes beneficien de una atención nutricional oportuna. Este documento está basado en 5 principios. Estos principios son, y muy importante, la necesidad de desarrollar políticas públicas en este campo. Son muy raros los países en el mundo que tienen una política clara, definida. El segundo punto es la educación y la investigación como un eje fundamental para desarrollar este campo. Los principios éticos y los valores de nutrición clínica. El cuarto principio es la política institucional que reconozca y valore esta problemática. Y por último, y no el último, no deja de ser el más importante, el empoderamiento de los pacientes. El paciente debe estar en el centro de la atención nutricional. El paciente debe estar en el centro de la toma de decisiones. Para estos principios, con las diferentes sociedades han tomado diferentes acciones y desde la Sociedad Europea hemos querido traducir estos principios en acciones. Porque esta declaración de Viena nos está diciendo qué hacer, pero no nos dice cómo. Entonces hay un plan de acción concreto en el cual está para cada principio una acción concreta. Y la primera de ellas, que es la preparación de un resumen de política con la OMS. Esto ya está en curso, ya está a punto de finalizar y esperamos que sea publicado muy prontamente. Y esto es fundamental porque la OMS por primera vez a nivel internacional está reconociendo la importancia de esta problemática. Entonces, 3 mensajes claves para que todos se lleven a casa. El cuidado nutricional debe considerarse un derecho humano intrínsecamente ligado al derecho a la alimentación y al derecho a la salud. Este enfoque de derechos humanos en nutrición clínica podría contribuir globalmente a la construcción de una perspectiva moral, política y jurídica del concepto de cuidado o atención nutricional. Y la Declaración de Viena es un esfuerzo global para defender este derecho. Muchísimas gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias y ahora tienen ustedes la palabra para hacer alguna pregunta, si quieren, a la doctora Cárdenas. Si levantan la mano, si alguien quiere hacer alguna pregunta, les hacemos circular un micrófono. Julia, por favor. Buenas tardes, Diana. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu espléndida explicación. Y me gustaría saber tu opinión, porque si compartes con nosotros, los clínicos, que día a día queremos hacer visible esta entidad clínica, que para nosotros es una enfermedad, es una entidad clínica que acompaña a la enfermedad, pero que tenemos la dificultad de no poder codificarla, por ejemplo, porque en los registros de la Clasificación Internacional de Enfermedades no aparece, y lo que aparece ahí es toda la definición de la desnutrición en la infancia en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, me consta que estáis trabajando mucho con la OMS en este tema.
¿Cómo ves tú este punto que acabas de decir, así que nos has lanzado, de la publicación probable del reconocimiento internacional de la desnutrición relacionada con la enfermedad como una enfermedad más que podrá estar en esa clasificación internacional de enfermedades? Es un punto fundamental para poder avanzar en este tema. Es decir, la desnutrición no se reconoce como una enfermedad, no se reconoce como un problema de salud pública. La desnutrición es una condición, es un factor de riesgo, es una cosa, pero no hay una definición clara. No se ha hecho un trabajo juicioso primero de la naturaleza misma de esta condición o de esta patología, y por lo tanto no hay un reconocimiento internacional como tal. Entonces yo pienso que el primer paso es identificar esa condición como una problemática, al menos como para la salud pública, de una enfermedad. Podemos estar o no estar de acuerdo en ello desde el punto de vista biológico. Sin embargo, desde el punto de vista político, para mí me parece un paso fundamental que sea considerado como una enfermedad, para que se pueda avanzar en la clasificación internacional, que se pueda codificar, no únicamente basado en el índice de masa corporal o en la pérdida de peso, sino toda la implicación que esto tiene con los criterios que hoy hemos avanzado, por ejemplo, con el GLIM. Este reconocimiento de la desnutrición como una enfermedad creo que podría ayudar, si haremos el paralelismo con la obesidad. La obesidad fue reconocida por la OMS como una enfermedad en los años 90, en el 96, 97, si no me equivoco. Y desde entonces ha habido entonces todo un abordaje para poder hacer algo contra la obesidad. Creo que necesitamos el mismo tipo de aproximación, un reconocimiento internacional como una condición, como una problemática de salud pública, para que hayan acciones concretas a todos los niveles. Gracias. Bueno, Irene y después Santiago Alfonso. Muchísimas gracias. A los agradecimientos de la doctora Álvarez. En la línea en la que estabas comentando de la importancia de los 5 puntos que recoge la Declaración de Viena, uno de ellos se refiere a la educación en nutrición. Y yo creo que la buena noticia es que hoy podemos diagnosticarla de una manera mucho más certera, que hace unos años teníamos la dificultad de que parece que cada uno hablaba de una cosa. Entonces es difícil que se reconozca como enfermedad algo que no hay un acuerdo, ¿no? Entonces querría, por favor, que nos contaras un poco con más detalle pues, cuál es tu opinión sobre cómo se debe formar en este concepto a los profesionales sanitarios, a la ciudadanía, también a los responsables de las decisiones. La educación y la investigación son fundamentales. Y desde mi punto de vista, la educación debe comenzar desde el primer año de las carreras de la salud, no solamente medicina, principalmente medicina, pero cualquier carrera de la salud debería por lo menos tener un abordaje inicial de qué es la desnutrición. Desde el pregrado, desde los primeros años de medicina. Luego, por supuesto, una especialización. Esto varía muchísimo de un país a otro. En Francia cambió recientemente. Entonces, lo más importante es desde el pregrado y, por supuesto, una especialización. Los que nos dedicamos a esto sabemos que es claramente una especialización. Y los criterios diagnósticos de la desnutrición debería poder fomentarse en todas las especialidades. Es decir, los que nos dedicamos a esto hacemos un diagnóstico mucho más preciso que los últimos diagnósticos, que los criterios GLIM. Los criterios GLIM son principalmente para aquellas personas no expertas en nutrición que puedan realizar un diagnóstico certero. Entonces, estos criterios recientes de la desnutrición deberían poder ser transmitidos a las diferentes especialidades, a medicina general, a todas, para que se pueda reconocer esta patología. Santiago, por favor. Sí, gracias, doctora Cárdenas, gracias por su conferencia. Desde el mundo de las organizaciones de pacientes que yo represento, estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos, de acuerdo con la Declaración de Viena, y decir que qué podemos hacer desde la sociedad civil para paliar estas necesidades. Pues es muy importante que se enteren que hay un derecho a acceder al cuidado nutricional, para poder promoverlo. Es decir, que si el paciente reconoce su papel en el cuidado nutricional y que puede beneficiarse de este tratamiento, pues va a haber un llamado y de pronto va a poder ser escuchado. Me parece que el rol es supremamente importante, defender este derecho. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Buenas tardes, doctora Cárdenas. Yo quería preguntarle si en esta Declaración de Derechos Humanos de la Declaración de Viena hay alguna diferencia de desnutrición en algún punto de esta declaración de bienes
en relación a si hay falta de alimentos para esta desnutrición o es una falta de nutrientes dentro de estos alimentos, dado hoy pues todo el tema de manufacturación de productos alimentarios y alimentos de origen. Gracias. Sí, como lo expliqué con la primera diapositiva, hay que diferenciar dos tipos de desnutrición. La desnutrición únicamente relacionada al hambre y a la pobreza, donde faltan los nutrientes, donde faltan los alimentos, y otra relacionada a la enfermedad, que es la que nos trata hoy. En esa desnutrición asociada a la enfermedad también puede haber una disminución de los alimentos. Los pacientes, por diferentes razones, van a consumir menos alimentos. Y por supuesto que si la calidad de nutrientes al interior de esos alimentos es disminuida, pues va a favorecer el agravamiento de esta enfermedad. Entonces sí, respondí a su pregunta, pero juega un papel, pero el papel principal no está en la cantidad de alimentos, sino en la enfermedad misma. La inflamación, las alteraciones metabólicas van a llevar a una desnutrición. Aparte de esas alteraciones metabólicas va a haber una disminución de la ingesta. Los tratamientos también, yo ejerzo en el campo de la oncología, los tratamientos van a inducir una disminución de la ingesta de alimentos. Pero el rol central, el origen, la etiopatología de esta enfermedad principal es la enfermedad misma. Sí, bueno, yo me refería más que nada a los nutrientes. Esta declaración de bienes define en algún punto o exige que estos alimentos estén nutricionalmente adecuados en diferentes patologías. No lo abordamos en la Declaración de Viena, no lo abordamos. Muy bien. Santiago Cervera, también exdiputado como yo de esta casa. Gracias, doctora. Le agradezco mucho el enfoque. Quería preguntarle una cuestión. Aquí en España se está trabajando mucho últimamente el concepto de fragilidad, entendiendo por fragilidad una situación de vulnerabilidad que puede preceder o bien al desarrollo de una patología franca como tal, o bien al desarrollo de una discapacidad. Entonces, quería preguntarle cómo encaja el concepto, tal y como lo ha explicado, precisamente en el tema de fragilidad. Porque, como le digo, se están desarrollando bastantes planes, se está haciendo bastante trabajo, tanto desde el punto de vista sanitario como con el apoyo del área social, y realmente quisiera saber cómo encaja en relación con el esquema inicial conceptual que nos ha planteado y al que se ha referido ahora con esta pregunta. Gracias. De hecho, lo abordamos en varias de las publicaciones que hemos hecho, abordamos el concepto de fragilidad y vulnerabilidad. Abordamos este concepto de fragilidad y vulnerabilidad que van de la mano desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista ético, de la ética de la vulnerabilidad. El primer punto, que es desde el punto de vista biológico, la desnutrición implica una fragilidad en el organismo. Una persona desnutrida es frágil biológicamente, ha perdido peso, ha perdido funciones. También hay un componente mental, hay un cansancio, puede haber depresión relacionada a la enfermedad y a esta patología en la que el cuerpo se va disminuyendo y disminuyendo. Esta fragilidad hace al paciente vulnerable. Y es allí donde entonces debemos respetar esa fragilidad, debemos responder hacia esa fragilidad desde el punto de vista ético, reconociendo esa dignidad del paciente. Y es allí entonces donde los derechos humanos se aplican, al reconocer esa fragilidad, esa vulnerabilidad. Entonces es un tema fundamental, es decir, este enfoque de derechos humanos permite reconocer la importancia del respeto a la dignidad, y la dignidad no como un concepto abstracto, sino realmente como ese valor que tenemos cada uno de nosotros por ser seres humanos y que todos somos vulnerables o hemos sido en algún momento de nuestras vidas vulnerables. Y esta desnutrición fragiliza, más que muchas enfermedades, fragiliza a la persona. Entonces, para responder ante esta fragilidad y esta vulnerabilidad, podemos aplicar los derechos humanos. Sí, yo quería hacer una pregunta. Estamos en el Congreso de los Diputados de España, ¿no? Y la pregunta es cómo se puede trasladar o cómo se está trasladando esta declaración internacional a las políticas de los países. ¿Qué experiencias hay en ese sentido o qué reflexiones hacéis desde el grupo de trabajo? ¿Qué es lo que os gustaría que congresos como el de España y de otros países adoptaran de esta declaración? Bueno, apenas hemos iniciado el camino, pienso yo. El año pasado firmamos esta declaración. Las diferentes sociedades científicas están haciendo ruido, como lo hemos dicho. Hemos estado tocando puertas en los congresos. Sé de algunos países, Francia lo hizo también recientemente en el mes de noviembre. Países en Latinoamérica como Colombia, Brasil, sé que también han llegado a los congresos de diputados para poder decir, este problema necesitamos abordarlo. Necesitamos políticas públicas y necesitamos leyes que consideren este problema y que
logren identificar cómo abordar ese problema. Leyes que nos permitan que nuestros pacientes en últimas reciban el cuidado nutricional. Entonces pienso yo que es un camino que apenas estamos iniciando, pero aquí, hoy, realmente creo que es un paso gigante para lograrlo. ¿Alguna pregunta más? No, pues doctora, muchísimas gracias por la presentación, muy inspiradora, y pasamos ahora a la siguiente mesa de ponencias. Gracias. Bueno, muy bien, pues después de esta ponencia de la doctora Cárdenas, contamos con la participación de la doctora Julia Álvarez, que es presidenta de la Sociedad Española de Nutrición y Metabolismo, y con la doctora Irene Bretón, que es la presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Ambas sociedades, Endocrinología y Nutrición, Nutrición Clínica y Metabolismo, son sociedades que llevan más de 10 años seguramente pidiendo una mayor sensibilidad y unas mejores regulaciones y una mayor actuación desde los servicios sanitarios españoles para resolver este problema de la desnutrición relacionada con la enfermedad, y como firmantes de la Declaración Internacional y también como promotoras de un manifiesto que muchos de ustedes conocen, se firmó aquí en el Congreso de los Diputados en mayo del 2022 para poner en marcha una serie de actuaciones para atender la desnutrición relacionada con la enfermedad. Pues ellas dos están hoy aquí para presentarnos cuál es la situación de la desnutrición relacionada con la enfermedad en España y qué cosas se pueden hacer concretas para poder mejorar la situación actual. Doctora Álvarez. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Agradezco en nombre de la doctora Irene Bretón y en el mío propio, en el nombre de las dos sociedades, a los señores diputados de la sala y a todos ustedes que estén aquí escuchando pues, esta puesta en valor de lo que nosotros, como bien ha dicho Jesús Mari, pues llevamos, no 10, muchos más de 20 intentando que se oiga, que se entienda y sobre todo que se entienda que no estamos hablando, y yo creo que la doctora Cárdenas lo ha dicho expresamente y lo ha repetido en varias ocasiones, que no hablamos de la desnutrición relacionada con la hambruna, con las catástrofes naturales, con la falta de alimentos. Estamos hablando de la desnutrición que viene condicionada por la propia enfermedad. Y partimos no de situaciones no conocidas al día de hoy, sino que ustedes mismos, todos los grupos políticos, el año pasado, el 26 de mayo, con el Foro Español del Paciente, ante iniciativa del Foro Español del Paciente e iniciativa de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, firmaron el manifiesto de la DRE, y la SEMPE, por su lado, firmó la Declaración de Viena, que tan espléndidamente nos acaba de reflejar y de comunicar la doctora Cárdenas, ¿no? En cualquier caso, ambos documentos lo que ponen en valor es la necesidad de que todos seamos responsables
de atender a nuestros pacientes cuando tienen desnutrición durante el proceso de enfermedad, que es responsabilidad de todos los profesionales sanitarios, de los también no sanitarios, de los propios pacientes reclamar ese derecho que tienen y de todos los cuidadores y, por supuesto, de los gestores y decisores políticos, facilitar ese camino para que tengamos un buen cumplimiento. Yo creo que ya llevamos pues eso, más de 20 años en esta historia y es el momento de actuar, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí, a ver si removemos otro poquito más las conciencias. Como bien ha dicho la doctora Cárdenas, la Declaración de Viena al final lo que establece es un escenario que nos tiene que estimular para ir creando acciones concretas, ¿no? Y de hecho, pues, el centro de la lucha contra la desnutrición relacionada con la enfermedad está en el cuidado nutricional, precisamente. Y para nosotros es un tema muy, muy importante resaltar la importancia de la equidad a ese acceso a ese tratamiento. Vuelvo a insistir, no hablamos de desnutrición relacionada con la hambruna ni con catastro, estamos hablando de una condición clínica que resulta de una falta de ingesta o de utilización de los nutrientes que se produce durante el proceso y desarrollo de una enfermedad y resultando, por tanto, una pérdida de peso, una pérdida de masa muscular, una pérdida de funciones mentales y físicas que empeoran la calidad de vida del paciente, pero que empeoran también los resultados de salud de ese paciente y retrasan su recuperación. Y la causa fundamental es la prevalencia. La causa fundamental es la propia enfermedad, ¿no? Y el proceso inflamatorio que condiciona esa enfermedad. ¿Y de qué estamos hablando? ¿A cuánta gente afecta en nuestro territorio? En el año 2010 hicimos un estudio de campo, una foto fija de lo que estaba pasando en más de 31 hospitales españoles de todos los niveles asistenciales y con más de 1.700 pacientes. Y pudimos ver que 1 de cada 4 pacientes estaba en riesgo de desnutrición y que los grupos de pacientes que eran más vulnerables y eran aquellos mayores de 70 años, que llegaba a ser un 37% la población afectada, pacientes que tenían alguna enfermedad oncológica, que tenían enfermedades del sistema respiratorio o del sistema cardiovascular. Eran, digamos, los grupos más prevalentes. Con la metodología del estudio PREDICES, pero ya teniendo los criterios GLIM encima de la mesa que nos permiten hacer un diagnóstico mucho más aproximado de la desnutrición, se hizo en España el estudio Sedreno, publicado en 2021, y la doctora Zugasti, que es la primer firmante de este estudio, demostró que ya no era 1 de cada 4, habíamos empeorado, éramos 1 de cada 3 los pacientes que están afectados por desnutrición relacionada con la enfermedad en nuestro país. Si trasladamos los datos al 2020 del número total de personas mayores de 15 años ingresadas en el territorio nacional, tanto en entidades del sector privado como en el Sistema Nacional de Salud en el sector público, las personas con desnutrición relacionada con la enfermedad en nuestros hospitales son 780.372. Podemos estimar esta cifra. Y si a eso le añadimos, por los estudios que también hemos hecho, como el estudio DREAM más 65 y otros que hay en todo el territorio nacional, añadimos los datos de personas en la comunidad con desnutrición relacionada con la enfermedad, en residencias de mayores y, como he dicho, en los hospitalizados y en residencias de mayores, descontando precisamente los mayores que estuvieran en los centros hospitalarios, no aumentando la cifra, no engordamos la cifra, ni mucho menos, hemos sido tremendamente rigurosos. Las personas mayores de 15 años que presentan desnutrición relacionada con la enfermedad asciende la cifra a 982.832 pacientes. ¿Qué impacto tiene la desnutrición relacionada con la enfermedad de los pacientes? Ya nos ha adelantado bastante la doctora Cárdenas, pero yo quiero resaltar algunos aspectos. Primero, empeora la morbilidad del paciente, retrasa las cicatrizaciones, aumentan las infecciones, el riesgo de infecciones, más complicaciones el paciente y se alarga la convalecencia. Eso hace que se extienda la estancia hospitalaria, se alarga la estancia hospitalaria, aumenta las tasas de mortalidad. Y hay 2 datos que para mí son relevantísimos. Uno, deteriora claramente la calidad de vida y segundo, lo que hace es aumentar los costes del sistema sanitario. La hospitalización es un factor de riesgo para los pacientes con desnutrición relacionada con la enfermedad, como ahora veremos, y la desnutrición afecta negativamente la evolución clínica de los pacientes. En el estudio que hacía referencia yo antes, PREDICES, nos dimos cuenta que los pacientes que más nos cuestan son los pacientes que ingresan no desnutridos en un hospital y salen desnutridos del hospital. Y eso está en torno a un 9,6% que se desnutren durante la estancia hospitalaria.
Al final, en ese caso, si echáramos cuentas de unos 1.000 ingresos anuales en un hospital en los que 96 pacientes empeorarían su estado nutricional, esto produciría un gasto adicional de 559.584 euros anuales. Cuando se actualiza este coste en el ámbito hospitalario y en el ámbito de la comunidad, la cifra común global, la cifra que adquirimos después de valorar los datos completos de sobrecoste del paciente que se desnutre durante la estancia hospitalaria, en el estudio PREICES era de 1.143 millones de euros, pues el coste adicional, tanto en comunidad como en el ámbito hospitalario, es de 1.634 millones de euros. Sin embargo, tenemos una buena noticia, que ahora nos la va a contar la doctora Bretón. Sí, la buena noticia, desde luego, es que el tratamiento nutricional, la atención nutricional, no solamente el tratamiento con productos de nutrición, sino la atención nutricional, desde el cribado hasta una correcta atención, ahorra dinero. De esta cifra que comentaba la doctora Álvarez, que vende el coste adicional sin tratamiento en torno a los 1.600 millones, hay ya estimaciones que permiten saber cuánto podemos ahorrar si el paciente mejora su situación nutricional. Ahorrar en cuanto a tasa de reingresos, en cuanto a días de estancia media, en cuanto a tasa de complicaciones. O sea que además de que es verdad que los pacientes mejoran clínicamente y mejora su calidad de vida, la disminución de las complicaciones produce un ahorro. Y este ahorro, el coste adicional cuando se trata es menor, es en torno a 1.288 a 1.400 millones de euros. O sea que se produce un ahorro muy considerable cuando se aplica una atención nutricional adecuada. Este estudio, el estudio EFFORT, es un estudio que a los que nos dedicamos a la nutrición clínica nos llenó de alegría, la verdad, y hay muchas publicaciones que han surgido de este estudio. Es un estudio europeo, multicéntrico, en el que de manera controlada y de manera prospectiva, porque muchas de las estimaciones se basan en datos de estudios retrospectivos, pero este es un estudio prospectivo muy interesante en el que se compararon en torno a 1.000 pacientes a los que se les hacía una atención nutricional bien hecha, como hay que hacer, desde el cribado nutricional hasta una dieta oral adecuada, nutrición enteral, parenteral, lo que el paciente necesitara, y actuar de una manera no coordinada, de una manera, digamos, como se hacía normalmente, que sería el grupo control. Pues este estudio observó que disminuía la mortalidad, disminuían las complicaciones de una manera muy relevante. A los 30 días disminuía la mortalidad de una manera importante. Y luego se han hecho muchos subanálisis en diferentes patologías, en cáncer, en diferentes patologías, pero hay un estudio de coste-efectividad y este estudio observó que de esta manera viene evaluada de manera prospectiva, y además dibujaron varios escenarios teniendo en cuenta, por ejemplo, los salarios de las personas que se pudieran contratar. Fue de verdad un estudio muy bien hecho y se vio que era coste efectivo y disminuía el riesgo de ingreso en UCI, el riesgo de las complicaciones, y también había comentado que mejora la supervivencia. En esta diapositiva les queremos mostrar cuál ha sido el desarrollo legislativo de la prestación en uno de los tratamientos, que es la nutrición enteral domiciliaria en España, porque podemos hablar de cómo se aborda la desnutrición en el hospital, pero ¿qué pasa cuando el paciente sale del hospital? Porque cada vez tenemos los ingresos más cortos y eso es muy bueno. Es muy bueno que la hospitalización sea más breve, pero al mismo tiempo los pacientes necesitan una continuidad del tratamiento cuando van a su domicilio, especialmente porque los tratamientos son mucho más complejos. Aquí tienen el desarrollo legislativo de la prestación desde el año 2006, el Real Decreto, luego otras normativas que han ido regulando, y quizá lo más relevante para los clínicos, para como la doctora Álvarez y yo, es que tenemos un listado de enfermedades en los cuales podemos aplicar este tratamiento de una manera ilimitada prácticamente en el tiempo, y sin embargo es un listado que no está actualizado. Para que se haga una idea, aparece por ejemplo el SIDA como una enfermedad que hoy en día ya pues, ha cambiado muchísimo con lo que podía ser cuando se publicó esta normativa. Y a decirles que en el proyecto de ley que se publicó en el año 2002, por el que se modificaban las normas, 2022, perdón, que para consolidar la equidad y la universalidad y la coherencia del Sistema Nacional de Salud, que bueno, pues las sociedades nuestras, en colaboración con el foro, pues hicimos una serie de enmiendas que llamábamos la atención sobre la necesidad de actualizar esta normativa.
pasa a la siguiente. Y de hecho el manifiesto al que hacía antes referencia la doctora Álvarez, pues habla de que hay que sensibilizar a los pacientes, profesionales y autoridades sanitarias, hay que mejorar la identificación de los pacientes, incorporando el cribado de la desnutrición, la actuación que se hace cuando un paciente ingresa en un hospital o ingresa en una residencia de ancianos o es atendido en un entorno sanitario de cualquier nivel. Es muy importante hacer un adecuado cribado. Hay que impulsar un abordaje multidisciplinar. Por eso antes también hacía esa pregunta a la doctora Cárdenas de cómo todos los profesionales nos tenemos que involucrar, y desde todos los profesionales sanitarios, y luego asegurar que todos los pacientes accedan a un tratamiento necesario en función de la necesidad y sin diferencias, por enfermedad o por dónde estén. Si el paciente tiene su enfermedad y tiene sus complicaciones y tiene desnutrición, esté en el hospital o esté en su domicilio, que a lo mejor está recibiendo quimioterapia y otros tratamientos que pueden ser muy importantes. Para que se hagan una idea de cómo se ha ido aplicando esta normativa a nivel práctico, a nivel del día a día, ha habido enormes diferencias a nivel autonómico, y eso ha sido porque, bueno, dentro de las diferentes autonomías se han desarrollado normativas propias, ha habido interpretaciones de la norma, a veces incluso por las administraciones locales o por los inspectores médicos o los inspectores farmacéuticos. También ha habido pues diferencias en cuanto a los conocimientos técnicos, al valor de que cada entorno clínico, cada comunidad le ha dado a este problema. Y luego algo interesante, que es la capacidad de negociación que podemos tener los que estamos aquí, las sociedades científicas, los pacientes, con las administraciones para conseguir determinados objetivos. Y de hecho, fíjense en estos dos mapas cómo es tremendamente variable. En algunas comunidades el tratamiento se recibe en el hospital, aunque el paciente esté en su casa, en otros se recibe en oficina de farmacia, quien prescribe también es muy variable. Y luego, en cuanto a las patologías que se consideran, algunas autonomías, algunas comunidades autónomas han considerado otras patologías, por ejemplo la Comunidad de Navarra, la Comunidad de Madrid, que no están consideradas en otras comunidades autónomas. Este es el listado de enfermedades que aquí lo ven en la parte izquierda de la diapositiva, que es un listado finito, un listado con una serie de enfermedades que no tienen en cuenta que el paciente esté desnutrido o no, sino que en esa enfermedad puede haber desnutrición, pero no pide que el paciente esté necesariamente desnutrido. Y recientemente pues hemos ido trabajando en las dos sociedades con el foro y hemos presentado en cartera de servicios pues una serie de propuestas alternativas que tienen varias características. Primero, que el paciente tenga que estar desnutrido y que lo hayamos tenido que diagnosticar adecuadamente. Y luego les pondré algunos ejemplos. Que además sea necesario reevaluar a los pacientes, porque pues, la situación cambia, por supuesto. Y luego que se consideren algunas enfermedades que antes no se consideraban. Les he traído dos ejemplos para que puedan ver. Por ejemplo, el cáncer colorectal. Es tremendamente prevalente y además es un tumor que hoy en día ha cambiado. Muchos pacientes reciben quimioterapia antes de operarse. Eso es así. Y curiosamente, esta patología no está considerada como que tenga que tener una atención nutricional específica con nutrición enteral domiciliaria cuando el paciente está fuera del hospital. Sí lo está el cáncer gástrico, sí lo está el cáncer de cabeza y cuello. O sea que si la persona que tiene hoy un cáncer de colon ha tenido un cáncer gástrico hace 20 años, pues yo le puedo poner una cruz y yo, como clínico, le puedo poner su tratamiento, pero con cáncer de colon no, porque no está en la lista. Entonces, esto es absurdo, porque realmente la desnutrición en el cáncer de colon empeora la mortalidad, aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones, dificulta la eficacia de los tratamientos. Muchos pacientes tienen que dejar la quimioterapia porque están desnutridos. Y además es un tumor que afecta al aparato digestivo y que la dieta no siempre es adecuada. Se sabe que el tratamiento nutricional consigue mejorar y, de hecho, las guías clínicas incorporan el tratamiento nutricional como parte del tratamiento global de los pacientes. Otro ejemplo les traigo, la fractura de cadera. Todos saben que la fractura de cadera afecta a personas frágiles, a personas mayores, a personas muy vulnerables, personas con alto riesgo de complicaciones y que sobre todo son personas que requieren un tratamiento global. Un tratamiento global que incluye rehabilitación, incluye que haya un equipo multidisciplinar, la nutrición también, por supuesto, porque se sabe que la desnutrición aumenta el riesgo de mortalidad y de complicaciones, como ya hemos venido diciendo, pero en este caso concreto, los pacientes que están en rehabilitación se rehabilitan peor, con lo cual aumenta muchísimo el riesgo de discapacidad. Son pacientes que tienen sarcopenia y que se van a rehabilitar mucho peor. Entonces, el tratamiento nutricional también consigue, especialmente en el periodo posterior a la fractura, consigue mejorar. ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido que se considere este tratamiento durante los 3 meses siguientes a la fractura. No para siempre, por supuesto. O sea, la idea es que lo reciba el paciente en el momento en que va a ser más eficaz. Y eso es lo que estamos proponiendo.
Estos son los mensajes más importantes, que la desnutrición relacionada con la enfermedad es una pesada carga para los pacientes, que es una condición muy prevalente que se suma y complica la enfermedad que ya tienen, que el tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad debe ser consustancial al tratamiento de la enfermedad, debe formar parte del tratamiento global, porque de un buen estado nutricional depende la supervivencia, la calidad de vida y el uso de los recursos sanitarios. Ya doy paso. Bueno, y además, como ha dicho la doctora Bretón hace un ratito, es además un tratamiento coste efectivo que ahorra gastos innecesarios al sistema sanitario a corto plazo. Además, es importante, y esto es un poco lo que nos mueve estar hoy aquí, asegurar la equidad en el acceso de los tratamientos de toda la población, como ha intentado expresar muy bien mi compañera, y simplemente terminar diciendo que la desnutrición relacionada con la enfermedad es una condición olvidada, que queremos hacerla visible, que apelamos a todos y que exige, que nos complica a todos y que exige tomar medidas sin demora. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por haber explicado perfectamente cuál es la problemática y las acciones que se pueden tomar para mejorar la atención nutricional a los enfermos en España, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio o en la propia comunidad. Así que abrimos ahora un turno de preguntas también para la doctora Bretón y la doctora Álvarez. Allí tenemos la primera pregunta. Adelante. Yo creo que este es un problema que los que nos dedicamos más o menos a esto lo tenemos muy claro, pero la población no tiene clara que cuando está enfermo pierde peso es que tiene algo añadido, ¿no? Incluso entre muchos médicos o profesionales, vamos, es que dicen, pero ¿cómo se te ocurre, no? Entonces, ¿cómo vamos a ponerle ese cascabel al gato? Bueno, yo creo que tienes razón, Consuelo. Nosotros lo tenemos muy claro y lo que estamos intentando precisamente desde hace muchos años es hacerles entender, sobre todo a la propiedad, a la sociedad civil, que cuando uno, es verdad que cuando uno tiene una gripe y un pico febril, se queda amodorrado y no le apetece comer nada. Cuando tiene un proceso un poquito más grave, un proceso oncológico y va perdiendo peso, ellos relacionan, el paciente en general relaciona como si fuera algo inexcusable que va vinculado a la enfermedad. Y eso, de alguna forma, nos está dando la razón porque estamos hablando de esa desnutrición, precisamente. Lo que el paciente no sabe es que podemos interrumpir ese proceso negativo, podemos interrumpir ese impacto tan negativo que tiene en su evolución. Como bien ha dicho la doctora Cárdenas y la doctora Bretón, el impacto negativo de la desnutrición en la tolerancia a los tratamientos oncológicos, cada vez hay más evidencia robusta que nos dice que esto es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, ya sabes que yo soy muy tenaz en eso y es que hay que horadar la misma piedra gota a gota. El mensaje es ese. El mensaje es que siendo la enfermedad responsable de mi desnutrición, tengo estrategias terapéuticas eficaces y costo efectivas que permitan controlar la enfermedad, controlar la desnutrición, perdón, y mejorar la evolución de la enfermedad, permitiendo que los tratamientos que son específicos para mi enfermedad sean mejor tolerados, ¿no? Es seguir machacando en la información para volver a lo mismo, hacer visible lo que todavía sigue siendo invisible a los ojos también de nuestros pacientes. Muchas gracias, Julia. Yo querría añadir a lo que estoy totalmente de acuerdo, que la gente parece que es normal que si alguien está malo pierda peso, pero no se sabe ni las consecuencias ni que eso tiene un tratamiento, claro, ¿no? Quería llamar la atención también en las personas con obesidad, que es tremendamente prevalente en nuestro medio, como todos sabemos, y todavía se le da menos importancia. Hay estudios, y además estudios muy bien publicados, que dicen que con las personas con obesidad la atención nutricional llega más tarde. Uno piensa que como tienen reservas, entonces lo piensa el paciente, lo piensa el médico, lo piensa el entorno clínico y claro, teniendo en cuenta la enorme prevalencia de obesidad, pues lo hemos visto en el COVID. Los pacientes pueden persistir con un peso muy elevado, pero con falta de masa muscular, con una situación de desnutrición oculta que hay que hacer todavía más visible. Sí, no me he presentado antes. Soy Manuel Sanz, de la Subdirección de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad de Madrid. La pregunta es para las dos.
Hablaban del cascabel del gato, a quién se lo ponemos o cómo lo ponemos, quiénes son los culpables o los protagonistas de esta sesión. Yo no creo que sea la enfermedad, son los pacientes. Pero posiblemente después de los pacientes estén los nutrientes. Son los grandes originarios de cualquier proceso morboso, de mortalidad o de morbilidad, que no sea traumático o incluso infeccioso también. Entonces, ¿por qué no hacemos un poquito más de hincapié en los nutrientes? Tenemos muy identificados los esenciales, los aminoácidos, los minerales, los que son fundamentales para el crecimiento, para que no haya una deficiencia, una obesidad, una diabetes, una cardiocerebrovascular, enfermedad. ¿Por qué no hacemos un poquito más de hincapié ahí? Y aprovechando que estamos en este foro tan apasionante, podríamos hablar también de microbiota. Muchas gracias. Empiezo yo, Julia, si quieres. Sí, totalmente de acuerdo. Desde luego, la desnutrición es una falta de nutrientes con respecto a los requerimientos que tiene la persona, que pueden estar afectados por diferentes cosas. De ahí que también la doctora Cárdenas ha hablado de la necesidad de la investigación. O sea, las personas enfermas tienen unos requerimientos de nutrientes que pueden ser diferentes de los de las personas sanas. Y de allí hay muchísima investigación y, de hecho, los que nos dedicamos a la nutrición clínica, pues sí intentamos darles no solo las calorías que necesitan, sino los nutrientes esenciales. Y es fundamental que sigamos investigando en esta línea para identificar qué nutrientes son más importantes para la función muscular, para mejorar la microbiota, como en pacientes que tengan disbiosis, y teniendo en cuenta que la desnutrición no es solo cuestión de peso, sino es cuestión de falta de nutrientes con respecto a los requerimientos. Yo creo además que cuando hablamos de tratamiento nutricional también estamos hablando de nutrientes, porque estamos hablando de definición de accesos con fórmulas que incluyen determinados nutrientes y determinados nutrientes más específicos para tratar patologías específicas o recuperaciones o intervención en el ámbito, por ejemplo, del deterioro muscular o de la claramente especificada sarcopenia, etc. O sea que sí que tenemos el foco puesto también en los nutrientes, pero aquí hemos venido a contar un poco algo que es todavía más grosero, es dar visibilidad a algo que muchos de nuestros compañeros no lo ven, que muchos de los gestores sanitarios, cuando se lo explicamos en nuestros hospitales o fuera en los planes de salud, tampoco lo ven, y cuando pedimos a los decisores políticos que lo entiendan, lo suelen confundir con la desnutrición relacionada con el hambre, ¿no? Entonces, yo te entiendo perfectamente el mensaje, pero que está en el ámbito de la terapia nutricional, el nutriente es uno de los elementos fundamentales, igual que el tema de la microbiota, porque muchas de las iniciativas en este momento están en modular esa microbiota con mucha más investigación, evidentemente, porque todavía estamos un poquito en mantillas, no sabemos qué es causa-efecto, ¿no?, en muchas de las patologías, ¿no? Quisiera tal vez redondear estos comentarios que hemos hecho antes, y es que normalmente la nutrición en el contexto de la seguridad alimentaria o nutrición pública ha estado basado en el paradigma de la sustitución del alimento. Es decir, si el paciente está desnutrido y no come, hay que darle comida. Durante los últimos 40 años que hemos desarrollado la nutrición clínica, se ha seguido basando en ese mismo paradigma. Si el paciente está enfermo, démosle nutriente. Y hay que ya dejar ese paradigma. Y no hay que darle solamente comida al paciente, sino que hay que darle en respuesta a un contexto inflamatorio y metabólico particular. Entonces, por eso debemos ya no más concebir la nutrición clínica como dar alimento a un paciente, sino nutrirlo por vía natural o artificial, según un contexto específico, en respuesta a un aspecto metabólico o de inflamación particular. Gracias. Soy Marta Macías, vengo de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Enhorabuena por las ponencias, y quería preguntar cómo afecta la desnutrición a la seguridad de los pacientes y de qué forma podría eso engarzarse en estrategias de seguridad del paciente y es más, y desarrollar con acciones concretas en los centros sanitarios para al final hacer esto una realidad y que de verdad lo podamos abordar. Bueno, Marta, muchas gracias por la pregunta.
¿Cómo afecta? Pues afecta negativamente, evidentemente, a las consecuencias de empeoramiento del estado general, de empeoramiento de la calidad de vida, lo que hemos dicho, y en el contexto del ámbito hospitalario a la mala evolución en el transcurso de su ingreso hospitalario, a la prolongación de la estancia. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que en las políticas y en las estrategias de seguridad de los hospitales, una de las cosas que tenemos que hacer es incluir el cribado nutricional. Es el paso primero que arranca el proceso de atención nutricional, identificar a los pacientes en riesgo, identificar a los pacientes desnutridos para poner el foco en ellos y poder establecer ya todos los mecanismos de todo el proceso en marcha, ¿no? Entonces es una cuestión de organizarnos, y aunque a veces algunas consejerías no lo tienen en su cabeza, iniciativas unilaterales de centros en concreto, de equipos sanitarios en concreto, pueden ayudar a dar visibilidad y a que sea copiado por otros centros en este sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Marta. Yo querría también puntualizar que todos los procesos de la detección y del tratamiento nutricional implican a la seguridad y, de hecho, pues como dice Julia, pues yo participo también en la Comisión de Seguridad y es muy importante la detección de la desnutrición y de los factores que influyen en que el paciente se pueda alimentar de una manera o se puede nutrir de una manera o de otra, tanto por alimentos naturales, identificación de la disfagia, identificación de alergias alimentarias, como el tratamiento nutricional. La nutrición enteral, por vía oral o por vía por sonda, es un tratamiento médico. La nutrición parenteral es un medicamento de alto riesgo y así se debe considerar. Y, sin embargo, pues queda todavía camino. El Ministerio está desarrollando ahora una actualización de toda la estrategia de seguridad, pero en las antiguas había muy poquito relacionado a la nutrición. Muy bien. Pues la última pregunta, por favor, para poder ir de acuerdo al programa que teníamos previsto. Adelante. Buenas, yo soy Laura, paciente de cáncer de ovario, y he estado escuchando todo lo que han estado diciendo, que me parece muy interesante, pero yo he pasado como enferma por un proceso así en el que he tenido pérdida de peso, porque ya lo indican los medicamentos a los que nos someten, ¿no? Entonces, mi pregunta, y evidentemente yo no he tenido ninguna información sobre eso, ni siquiera que eso me podría pasar, ¿no? He notado esa falta, una falta que hablamos todas las que componemos mi asociación, que es ASACO, que vengo en representación de ella, y es una falta que nos deja muy desangeladas, ¿no? Ver cómo vas perdiendo peso. En mi caso tuve la suerte de que como tengo una aplicación, pude decir, uy, que noto esto en mi gráfica de peso. Pero luego tampoco, vale, fue la pandemia, se me ha hecho ese estudio, ese cribado, ¿no? Y estoy de acuerdo con el señor que ha dicho algo sobre la microbiótica, porque yo creo que afecta a la flora, afecta a todo. Y lo que estoy tomando tampoco me sienta muy bien, porque quizá falta ese estudio de qué es lo que realmente necesito, ¿no? Entonces eso es una falta que muy grave, creo yo, porque depende de cómo estás. No puedes hacer muchas cosas porque estás totalmente cansada, porque no duermes, porque no. Entonces eso falta. Bueno, la pregunta es que la prevención ante esto, ¿dónde está? En todo esto de que se ha hablado, ¿dónde está la prevención? Muy bien. Bueno, una pregunta con autorrespuesta, pero vale. Adelante. Mi nombre es Inmaculada Arnaez y represento a la Asociación ASIA, Asociación para la Incontinencia. Y bueno, dentro de nuestra asociación hay un montón de pacientes que son incontinentes a raíz de un cáncer colorectal. En mi caso no es así, pero soy por una bacteria, superbacteria de estas, que me dejó una disbiosis intestinal con la que llevo lidiando más de 5 años. Dentro de la asociación soy la que estoy todo el día dándole vueltas. Más nutrición, siempre digo lo mismo. Me tienen por muy pesada con este tema, así que estoy encantada de poder de estar aquí con ustedes. Y quería preguntarles en relación a lo que ha dicho la compañera de atrás, ¿cuál sería quizá el papel
más clave, porque al principio todos empezamos por ahí, en atención primaria. ¿Esa sería la clave o sería a un nivel más, como estaba viendo en unidades de nutrición, en cuándo se engarza, cómo se engarzaría este tema a nivel básico? Muchas gracias por la pregunta. Sí, precisamente el año pasado hicimos un documento con las 3 asociaciones de atención primaria para definir la continuidad asistencial. Se trata de equipos. Se tiene que estar en todos los equipos, en el equipo de atención primaria, en el equipo de oncología, en el hospital de día, en el equipo quirúrgico, en el equipo que atiende a las personas en la residencia. Por eso hablábamos que tienen que ser equipos multidisciplinares y que tiene que estar en la mente de todos, cada uno en su entorno. Y desde luego la continuidad asistencial en este caso es muy importante. Mesa, agradeciendo, por supuesto, a la doctora Bretón y la doctora Álvarez por su perseverancia de más de 20 años y por la claridad con la que se han expresado hoy. Muchísimas gracias. Bueno, pues decía antes Inmaculada que estaba encantada de estar aquí. Nosotros también estamos encantados de tener en esta sala muchísimos representantes de diferentes asociaciones de pacientes y, por supuesto, de contar con el Foro Español de Pacientes como colaborador, promotor, iniciador de esta iniciativa alrededor del tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Nos acompaña Santiago Alfonso, que es vicepresidente del Foro Español de Pacientes. No hay que presentar al Foro Español de Pacientes, una entidad de entidades que asocia más de 80 sociedades de pacientes en toda España y que tiene ya 21 años, 22 años de historia. 20 años de historia. Adelante, Santiago. Pues sí, ya somos mayores de edad. Justamente esta semana pasada se celebraban los 10 años de la pérdida de Albert Jovell, que fue el médico impulsor del Foro Español de Pacientes. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra participación, señores diputados, representantes también del Ministerio, representantes de las sociedades científicas y sobre todo mis compañeros representantes de las organizaciones de pacientes. Permitidme que en primer lugar excuse a Andoni Lorenzo, el presidente del Foro, que por motivos laborales no ha podido estar, pero sí que ha querido él expresamente abanderar este tema. Ha estado, lo habéis visto en las fotos, dando apoyo a todo aquello que las sociedades científicas nos pedían. Y sobre todo para mí es un honor, ¿no?, trasladar la voz de la ciudadanía y de los pacientes. Mi intervención será breve y solo pretende poner de manifiesto nuestro apoyo a las sociedades científicas y sobre todo a los pacientes y familiares que sufren de esta problemática tan bien descrita por las 3 doctoras que me han precedido. Como decía en las intervenciones anteriores, se ha dado evidencia a la gravedad de la problemática que hoy nos convoca, pero tan grave es como evitable. Está todo en nuestras manos. Muchas de las patologías que a veces representamos no tienen soluciones, pero esta verdaderamente solo requiere de compromiso y de acción. Creo que todos nosotros, tanto los representantes políticos como los representantes de las administraciones, las sociedades científicas, los clínicos, las organizaciones de pacientes y la ciudadanía estamos de acuerdo en poner soluciones a esta problemática, ¿no? Hablamos de prestaciones, pero lo decía la doctora Cárdenas, sobre todo hablamos de derechos humanos. ¿Y qué queremos? Pues que queremos que el abordaje y las prestaciones de desnutrición no solo se contemplen en el ámbito hospitalario que hemos comentado, sino en toda la continuidad asistencial, en casa, en la residencia. Cada vez más los pacientes se les hospitaliza en casa, pues que también puedan recibir toda la asistencia igual que estuvieron en un hospital. Y pedimos que su implantación también sea homogénea y a las mismas velocidades.
Todos sabemos que nuestro sistema sanitario, dividido por comunidades autónomas, que nosotros somos muy partidarios, va a diferentes velocidades. Pues aquí también pedimos que la velocidad y la homogeneidad de la prestación, nos han puesto algún ejemplo, como en algunas comunidades, algunas patologías sí, otras patologías no. Eso también debemos velar, y sobre todo el Ministerio, para que todo el mundo tenga una prestación homogénea y que se entienda, como decían los expertos, no como una patología en sí, no como una consecuencia. Y venimos a esta casa, ¿no? Quizás a la casa grande, ¿no? Con acciones concretas, ¿no? Para que se actúe, para que se proteja y para que se garantice, pero también para que el brazo ejecutivo, ¿no? Incorpore las prestaciones necesarias en la cartera de servicios. Creo yo que el éxito de la convocatoria avala la prioridad en este asunto, ¿no? Y para acabar, un ofrecimiento que también lo he querido manifestar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar desde la sociedad civil? ¿Cómo podemos desde las organizaciones de pacientes? Pues el ofrecimiento está del Foro Español, de las organizaciones de pacientes, sobre todo para seguir mejorando la salud y la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Muchas gracias, José María. Pues gracias, Santiago, también por ser tan claro en tu exposición. Tengo que decir, como testigo de las diferentes reuniones que han tenido las dos sociedades científico-médicas y el Foro Español de Pacientes con la anterior Dirección General de Cartera de Prestaciones y Farmacia del Ministerio, y hubo un compromiso del Ministerio y de su director general en abordar este problema de la desactualización de la regulación del tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Esperemos que ahora, con la nueva constitución del Gobierno y los cambios que se han producido y se producirán en el Ministerio, pues no haya una solución de continuidad en este compromiso que se adquirió por el Ministerio anteriormente. ¿Alguna pregunta para Santiago en este foro? O si no, pasamos directamente a escuchar a sus señorías en su casa cómo entienden esta problemática de la desnutrición relacionada con la enfermedad, y quizá nos sorprendan con alguna buena noticia de qué es lo que tienen pensado hacer al respecto. Muchísimas gracias, Santiago. Cuando uno pasa ya unos años fuera de esta casa, pierde un poco las dinámicas de trabajo. Muy bien, pues nos acompaña desde la derecha desde su izquierda hacia mí, Rafael Cofiño, que es diputado por Asturias. Ha sido director general de Salud Pública en Asturias, por tanto conoce bien esta problemática, y es en esta ocasión es portavoz del Grupo Sumar, aunque, como saben, todavía no hay portavocías constituidas por parte de los grupos parlamentarios. Elvira Velasco también es una persona, como los tres lo son, muy conocida del mundo sanitario. Es sanitaria, es enfermera, diputada por Zamora y portavoz, en este caso, del Grupo Parlamentario Popular. Ya fue portavoz en la anterior legislatura. Y Modesto Pose, que es médico, es aquí portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y en la anterior legislatura
era, como muchos de ustedes conocen, presidente de la Comisión de Sanidad en el Senado. Así que, si les parece, vamos a escucharles, empezando por Rafael Cofiño. Lo de menos a más era por esto. Sí, ¿eh? Estoy también recién llegado a este puesto, entonces hay algunas dinámicas que no conozco. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Realmente no es un tema que conocía en detalle ni en poco detalle, o sea que agradezco muchísimo las presentaciones porque creo que reflejan bastante bien cómo, siendo una entidad tan importante, sigue siendo una gran desconocida, incluso para personas que íbamos trabajando en ámbitos de salud desde hace tiempo, ¿no? Algunas imágenes como muy generales, incluso que temáticamente pueden servir para varios temas en general, y algunas cuestiones más concretas un poco por aportaciones, ¿no? Un artista norteamericano que creo que el nombre era Mark Menjivar, y yo creo que os va a gustar mucho esta aportación. Hace unos años hacía realmente era un proyecto artístico, ¿no? Que consistió en visitar diferentes domicilios en Estados Unidos, y lo que hacía era sacar una fotografía de las neveras. Sacaba una fotografía de las neveras y señalaba quién es esa persona y en qué trabajaba, ¿no? Era un estudio etnográfico y artístico de alguna forma lo que yo creo que la exposición se titulaba Somos lo que comemos, ¿no? Y de alguna forma reflejaba esto, ¿no? Como una nevera llena de productos frescos, como una nevera vacía o con productos ultraprocesados o bebidas hipercalóricas, reflejaba contextos de vida diferentes donde viven las personas, ¿no? Me alegra mucho que la presentación de las doctoras hayáis puesto el epígrafe de salud pública, porque creo que el abordaje de casi todos los problemas o retos que tengamos en salud tienen que tener un abordaje de salud pública, ¿no? Y en salud pública no solamente es importante el abordaje en términos de pensar que afecta más o menos número de población, sino porque cómo debemos abordarlo tiene que tener un abordaje de salud pública, ¿no? ¿En qué sentido tiene que tener un abordaje de salud pública? Y con algunas cuestiones que comentasteis, ¿no? Quien tiene esa capacidad de poder mirar las neveras y de abrir las neveras y de ver si para subir a ver esa nevera hay que subir a un quinto piso sin ascensor, con ascensor, si la persona vive sola, si la persona no vive sola, ahora mismo la atención primaria. Y la atención primaria es además quien vertebra nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Eso es un elemento muy importante que además me alegra mucho también el tema de que lo hayáis puesto en valor. Es decir, parte del abordaje que vamos a tener, aparte de la atención nutricional, que igual es un poco el elemento clave que señalabais, es también cómo tenemos que reforzar la atención primaria en la legislatura, ¿no? Esto es un elemento clave y fundamental e irrenunciable en ese sentido. Otro elemento clave es, cuando nosotros dábamos formación a nuestros residentes de medicina y enfermería familiar comunitaria, siempre les poníamos una diapositiva que era todos los casos que se ven en una semana en un centro de salud, ¿no? Y siempre decíamos, algunos de esos casos tienen un origen biológico, puramente biológico, y otros pueden tener un origen psicológico, social o mixto, ¿no? Pero en absolutamente todos los casos la evolución y el pronóstico está relacionado con las condiciones de vida de esas personas, ¿no? Otro elemento clave también para tener en cuenta en el abordaje del reto que tenemos es el tema de la atención integrada, ¿no? El integrated care. El integrated care es un término que no es nuevo, que de hecho creo que es bastante ochentero en nuestro Sistema Nacional de Salud, pero sí que es un término que ahora mismo los anglosajones están poniendo muy de moda por la complejidad de los retos que tenemos en sanidad, que es cómo facilitamos que los procesos asistenciales, las rutas asistenciales y sanitarias y sociales de nuestros pacientes estén coordinados, porque tenemos muchas unidades, tenemos muchos departamentos, tenemos patologías que hemos denominado crónicas complejas, cuando realmente no son complejas las patologías, son complejos los contextos donde viven los pacientes, ¿no? Es decir, cómo integramos todas esas rutas asistenciales para poder facilitar el centro, que el centro es el paciente, ¿no? Que el centro tiene que ser el paciente. Atención primaria y atención integrada. Y bajando luego en detalle el tema de atención nutricional, un tema fundamental es decir, cómo incorporamos nuevas prestaciones en nuestro servicio de salud. El tema de que tengáis o se haga abogacía por parte de las grandes agencias internacionales y que la OMS ¿no? pueda tener algún fact sheet o un policy brief sobre todo esto es fundamental, ¿no? Para poder empezar a decir qué estamos clasificando como entidad y cómo lo vamos a abordar. Y lo siguiente es que tengamos claramente clarificada cómo tiene que ser la incorporación de estas prestaciones, ¿no? Algo que teníamos en nuestro programa político claro es tenemos que tener bien definidas cómo incorporamos las prestaciones sanitarias
y sociales, cómo vamos a incorporar nuevas prestaciones diagnósticas o terapéuticas en el Sistema Nacional de Salud y cómo se va a hacer con homogeneidad y con equidad, ¿no? Es decir, que tengamos prácticas diferentes según códigos postales no es asumible, ¿no? Otra cosa es que tengamos una gestión descentralizada, que tiene que ser, lógicamente, de la misma forma que hay complejidad en los procesos patológicos, hay complejidad en la atención sanitaria y tiene que haber una descentralización en la gestión, ¿no? Pero tiene que haber una homogeneidad y una equidad en cuanto a las prestaciones recibidas. Y dos apuntes más, ¿no? Uno con la legislación. Y esto también con mis dudas, exponiendo mis incertidumbres. Lógicamente hay un marco legislativo que puede ser mejorable y que tiene que ser mejorable y quizás que tiene que ser y que tengamos que aportar un nuevo marco legislativo, pero cuidado porque a veces muchas cuestiones tampoco la normativa nos soluciona algunos aspectos. Es decir, yo creo que también lo señalabais, ¿no? Hay aspectos muy relacionados con el tema de formación, sensibilización, que favorecen más la incorporación de algunas cuestiones antes que un marco legislativo que a veces tiene un desarrollo más torpe y más lento, ¿no? El tema de formación, sensibilización, por lo menos nosotros en salud pública, que somos siempre decimos que la atención primaria es la hermana pobre del Sistema Nacional y la salud pública es la hermana pobre de la Cenicienta, ¿no? del Sistema Nacional de Salud. El tema de formativo y sensibilización es algo clave para poder incorporar una visión diferente de esto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante incorporarlo, pero con esa visión global también de salud pública, de algo más, de un síntoma en concreto. Pero ojo, que si hay que hacer legislación, tenemos que trabajar en esta línea. Y otro elemento clave que también creo que apuntabais es el tema de los entornos sensibles, frágiles y vulnerables, como el tema de residencias sociosanitarias, ¿no? Hemos visto, y concretamente en Asturias venimos de una situación que vivimos en pandemia, de una población muy envejecida y de población mayor, que hay determinados entornos vulnerables, ¿no? Michael Marmot, que es uno de nuestros referentes en determinantes sociales, él venía a trabajar en el hospital y siempre lo decía, ¿no? Decía que nos pasa en el hospital que ponemos a la gente perfecta y sale perfecta de alta, pero vuelven otra vez a ingresar mal, ¿no? Porque los entornos no funcionan bien, ¿no? Entonces, es fundamental que entornos más vulnerables, con población más vulnerable, que entiendo, porque, de hecho, ya os preguntaré luego el tema de esa diapositiva de las causas, ¿no? Pero entiendo que va muy relacionado con enfermedades crónicas complejas, multimorbilidad, en donde hay coexistencia de personas mayores con comorbilidad, es donde también es necesario realizar un modelo no solamente igual de atención nutricional, sino también integrarlo en un modelo de cuidados que favorece un abordaje más integral, ¿no? Atención integrada, refuerzo de la atención primaria, pensar cómo tiene que ser el abordaje concreto específico de este problema en la incorporación como una entidad y cómo se puede incorporar en cartera de servicios si hay que incorporar algo de esto, con las evidencias que lo mantengan, regulación legislativa y finalmente el tema de trabajar en entornos vulnerables. Muy bien, Rafael, pues gracias por tu presentación y a continuación el doctor Pose tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, yo coincido bastante con el representante de Sumar. Llegamos a acuerdos y parece que vamos a tener que colaborar en tratar todos estos problemas y enfocarlos. A ver, yo quería empezar dando las gracias a las sociedades científicas, fundamentalmente de endocrinología y de metabolismo, y al Foro de Pacientes, porque es una asociación que me parece fundamental para el futuro, no solo de este problema, sino de todos los problemas asistenciales que tenemos, que son múltiples, variados y cada día más, y que hay que hacer frente, pero bueno, es imposible hacer frente a todos al mismo tiempo. Y es imposible hacer frente, además, de forma atomizada, con lo cual yo esa anotación que hiciste de incluirlo bajo un problema de salud pública no creo que vaya con la visión pequeña de especialista en salud pública, que sé que tiene experiencia sobre el tema, sino con un abordaje global de la forma de entender hoy los problemas asistenciales, la forma de enfermar y la forma de enfocar los diagnósticos y las terapias, ¿no? Daba las gracias a estas sociedades científicas y destacaba la relevancia, porque bueno, solo hay que ver el currículum que tenéis cuando empezasteis con esto, que yo vi por ahí que una declaración de
de un Consejo Europeo, de ministros europeos, desde el 2003 hasta la Declaración de Viena del año pasado, bueno, pues es tesón, eso sí que es tesón y bueno, así se templó el acero. Nada es fácil, nada es fácil, todo requiere, y fijaros que ahora que estamos aquí, bueno, tú que eres médico, desconocías, bueno, entre comillas, desconocías este problema en concreto, la desnutrición en relación con la enfermedad. Todos estamos cansados de oír hablar de la desnutrición, en fin, del hambre en el mundo y todas esas cosas, pero la desnutrición en relación con la enfermedad, tengo yo mis dudas. No quiero enemistarme con ningún especialista, pero los que pasan visitas, sea de la especialidad que sea, que los que pasan visita en los hospitales, que tengan este concepto en la cabeza. Y cuando están viendo a un enfermo que un poco de flacidez, no, es un poco de pérdida de masa muscular, no sé qué, es decir, se le resta importancia a este tema. Si eso pasa con los especialistas, ¿qué no pasará con los demás mortales que andamos por ahí? Y al final, que la culpa de todo siempre la llevamos los políticos, y seguro que tenemos bastante, pero los políticos, incluso por su propio interés, cuando hay un problema claro, diagnosticado, cuesta poco y es fácil de resolver, van y lo resuelven. Y entonces, quizá, a lo mejor lo que falta es esa visión larga, esos focos largos, esa mirada pues para generaciones futuras, y trabajar de tal manera que lo que estás trabajando hoy sirva para mañana continuar. Entonces, pero yo tampoco digo nada, porque a veces me ocurren eventualidades. La crisis del COVID nos deshizo el edificio entero. Teníamos un edificio que nos parecía que lo estábamos haciendo bien en muchas cosas, y de repente lo puso patas arriba todo, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos que mirar las cosas con relatividad. Yo, trasladaros que, por supuesto, yo no soy portavoz, lo dijo Jesús Mari, no están elegidos. Mira, si tenéis tesón, que ya antes de empezar, el primer día que vino el rey hoy a decirnos que nos pongamos a trabajar, pues ya estáis aquí vosotros poniéndonos tarea, ¿no? Entonces, yo deciros que desde el Grupo Socialista, desde luego, estamos, siempre lo estuvimos, estamos abiertos, primero a escuchar, segundo, hay una simpatía. En mí hoy despertasteis una simpatía. El problema, bueno, yo tampoco lo conocía, pero hizo, porque a veces tienes así cierta prevención de que hay cosas, porque como hay cosas siempre escondidas detrás de jornadas y cosas de esas, tienes así una cierta precaución. A ver, ¿cuál es la moto que me quieren vender y tal? Y entonces, al margen de las motos, que está bien venderlas y es muy legítimo venderlas, y aprovecho para decir que estaría bien sacar una legislación ya de reconocimiento de lobbies. Los lobbies, que se sepa, y que, en fin, que no pasa nada, y defienden posiciones comerciales que son tan lícitas como otras. Dicho eso, si hay un problema al margen de esas cosas, llamémosle menores, pues la obligación de la sociedad es mirarlo de frente y tal, y desde la política, desde luego, mucho más. Y lo que sí os pedimos, es que esto hay que ir expandiéndolo. La sanidad está transferida, entre el deseo y la realidad hay una distancia, porque la sanidad está transferida y la gente no solo quiere gestionar con criterio. Y cuando te metes en los criterios y en las prioridades y en esas cosas, pues puede haber diferencias de un sitio a otro. Pelearemos para que no, para eso están el Congreso y el Senado, pero tenéis que trabajarlo con vuestros colegas de los hospitales para que en los servicios de salud transferidos y en los hospitales transferidos vaya implantándose modelos de funcionamiento y protocolos. Porque, a ver, aquí también somos muy dados de crear especialistas antes de tener a qué dedicarnos. Bueno, muy dados a veces, otras veces en otras nos retrasamos mucho, ¿no? Pero que nadie se ofenda tampoco. Harán falta especialistas, pero vamos
tenemos que empezar. Y si no empezamos con 1000, empezamos con 200. Es un decir. Nuestra disposición, desde luego, del Grupo Socialista, y reiterar, dándoos las gracias, y para mí fue un placer estar aquí aprendiendo de los que sabéis. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Modesto Pose, y a continuación, para cerrar la mesa, tiene la palabra la señora Elvira Velasco. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y darles la bienvenida a esta Cámara, Cámara de Representación de todos los españoles. Y bueno, pues hoy, como muy bien decía mi compañero Modesto, pues el primer día que se ha inaugurado oficialmente esta legislatura, lo podíamos haber hecho antes, pero bueno, cuestiones que hasta hoy no han podido ser, pues ustedes están aquí, ¿no? Desde luego agradecer pues tanto a la doctora Bretó como a Álvarez, representando a la Sociedad de Endocrinología y de Nutrición, pues la jornada, la implicación, el trabajo que llevan haciendo junto con el Foro Español de Pacientes. Y bueno, pues esta tarde se ha hablado aquí, os lo decían al principio, de la Declaración de Viena, se ha hablado del estudio Sedreno, en fin, y estamos hablando de un problema que la desnutrición relacionada con la enfermedad, que bueno, igual desde el ámbito de la enfermería, pues son cosas que se toman y se ven cuando tú haces la acogida de un paciente, pues este es uno de los aspectos que se valoran nada más hacer la acogida, ¿no? Otra cosa luego es el comportamiento que tienen cuando se recoge en esa historia clínica y si el resto de compañeros pues tienen esa misma importancia, le dan esa misma importancia que realmente tiene, ¿no? Y la verdad es que nos llevan a que datos que se han dicho aquí, pues que lo que supone una desatención nutricional en cuanto a baja la respuesta a los tratamientos, la debilidad de la función inmune, aumenta las tasas de reingreso, aumenta las estancias hospitalarias, aumenta la mortalidad y perjudica, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. Simplemente valorando estas cosas, pues la verdad es que nos llevan a tenerlo y darle la importancia. Algunos de ustedes decían que es que ni tan siquiera se recoge a la hora de la codificación, ¿no? Se cogen de formas independientes, pero o sea, partes para ver el peso de ese proceso, pero no como una enfermedad como pues el caso de la obesidad, ¿no? La legislatura pasada, que yo tuve el honor de estar en esta Cámara, pues este tema se vio en algunos casos, tuvimos la suerte de apoyar ese manifiesto y bueno, pues vendrán más días mundiales y seguro que volverán otra vez a insistirnos en el compromiso que debemos de tener en esta Cámara, ¿no? Antes de un poco, aparte de conocer y hoy de tomar nota pues, de qué es lo que se ha dicho en esta jornada, pues necesitamos también conocer cuál va a ser las principales líneas de gobierno que va a tener el próximo Ministerio de Sanidad, ¿no? Y si esto es una de las cuestiones que se va a tener en cuenta y se van a retomar los deberes y los compromisos que Jesús Mari y el compañero del Foro de Pacientes pues decían que habían llegado a un acuerdo la legislatura pasada, pero que, bueno, pues yo no quiero pensar en qué momento fue o con qué ministro fue, pero bueno, lo importante, o sea, un poco a expensas de las bromas, ¿no? Lo importante en sanidad es que caminemos y hacia adelante, ¿no? Y este sea uno de los casos que se puedan retomar y que, bueno, pues sobre todo vía parlamentaria, desde mi grupo parlamentario presentamos alguna pregunta escrita para conocer en qué situación estábamos y que, sobre todo, de cara a ese documento marco de abordaje que se empezó en el 2016, y que bueno, pues luego posteriormente pues, que se incluía dentro de la estrategia de cronicidad y que bueno, pues no sabemos eso en qué ha quedado, ¿no? Pero bueno, independientemente de ver cuál es la situación en la que estamos,
pues lo que está claro es que cualquiera de las cuestiones que se planteen o que pues tiene que ser de camino, o sea, se tiene que hacer de la mano pues de las sociedades científicas, de los pacientes, de los clínicos, y para que consigamos entre todos abordar un problema de salud, como es la desnutrición relacionada con la enfermedad, que requiere de la atención de todos, ¿no? Y, por supuesto, el Parlamento tenemos que estar alineados con lo que pedís desde todos los ámbitos que estáis directamente con el paciente, ¿no? Y actualizar la legislación, se había dicho aquí, ver un tema de estrategias como está, y desde luego lo que no podemos estar, tenemos que buscar esa cohesión, esa equidad, y no podemos estar, como se ha dicho en alguno de los ponentes anteriores a nosotros, pues que dependiendo del trato que den unas comunidades autónomas a otro, pues abordamos de una forma prioritaria o no, de una forma diferente, simplemente por el hecho de dónde está esto. Yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que abordar, y sobre todo pues insistir en el ámbito de la investigación, ver si dentro de las líneas de investigación pues se puede incrementar más, y sobre todo algo que cuando hemos estado en la parte asistencial pues es el tema de qué profesionales sanitarios están abordando el tema de la desnutrición. ¿Tenemos todos los profesionales que saben de esto en los equipos que atienden al paciente? Pues no, porque si podemos hablar de los nutricionistas, en fin, de los dietistas, en fin, que tenemos ahí un déficit de incorporar a los profesionales sanitarios cuando tenemos, por otro lado, regulado que son profesionales sanitarios, pero que luego, porque hay una ley de ordenación de los profesionales sanitarios que nos lo contemplaba, ¿no? Pero, sin embargo, a la hora de incorporarlo, pues hay una variabilidad dentro de todo el territorio español que tendremos que abordarlo, ¿no? Entonces, estas serán cuestiones que también habrá que plantear no solo desde el Parlamento, sino que también desde el ámbito del Consejo Interterritorial, ¿no? Pero antes de nada pues necesitamos conocer un poco cuál es la línea de gobierno, qué es lo que se va a hacer, y en función de ahí pues desde luego los grupos parlamentarios pues incorporaremos iniciativas de la mano de las sociedades científicas, de los pacientes, para abordar este tema que bueno, pues preocupa, y que sobre todo, si ya dependiendo del tema de qué tipo de enfermedad, pues vemos cómo, si estamos hablando de un cáncer de esófago, si estamos hablando de una disfagia, en fin, si estamos hablando de determinados procesos asistenciales, vemos cómo afecta. Pero es que además tenemos el tema de la COVID, que también nos dejó muy claro pues, que era uno de los principales aspectos que bueno, pues había que abordar, ¿no? Así que desde el Grupo Parlamentario Popular que represento, y que en la anterior legislatura fui la portavoz, y en esta pues aún no lo sabemos, aunque serán fechas breves, pues desde luego nuestro compromiso a trabajar en esta línea de la mano de los que estáis día a día, tanto en las comunidades autónomas como a nivel de profesionales, gestores o pacientes, para que logramos al final los mejores beneficios para los pacientes, que es lo que nos mueve a todos, ¿no? Y en definitiva para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y nada, pues agradecerles que esta jornada haya sido aquí, y que, bueno, pues lamentar que, bueno, pues no les hayamos recibido y hagamos ahora la despedida y no pues el recibimiento que se merecían al inicio de la jornada. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por vuestras palabras. Nos quedamos esperanzados en que realmente es un paso más, como decía Modesto. Esperemos que podamos resolverlo. Los problemas no son tan difíciles de resolver. Lo que se pide es que cada uno aporte su grano de arena. A nivel del Ministerio y del Parlamento se puede hacer en los temas legislativos, y también recibiendo a los pacientes y a las sociedades para escucharles, y también el trabajo que hay que hacer sin duda a nivel de
comunidades autónomas y de hospitales para llevar a todos los sitios de España las mejores prácticas. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber acudido hoy aquí. Hacía tiempo que no veía caras tan sonrientes, lo cual demuestra que lo que se decía sintonizaba con muchos de los intereses y sensibilidades que tenéis cada uno de vosotros, y gracias también a los servicios técnicos de la casa por hacer esto posible. Tenéis a continuación un pequeño café ahí a la entrada para poder departir un poco y conversar entre nosotros. Gracias.